Bueno, queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de Alumbrando la Ciudad con Mario, como siempre. Bienvenida a la teleaudiencia, bienvenido Mario. Bueno, un placer estar aquí otro día más, otra semana más, como hemos venido durante tanto tiempo, tratando de alumbrar, ¿no? Tratando de alumbrar a los televidentes, tratando de alumbrar nosotros también, ¿no? Porque indudablemente, como siempre decimos, que Dios cuando habla para todos, no es que tiene a unos sí, a otros no. Nos incluimos. Bueno, el saludo para Edgardo y el saludo para ti también que estás de ese lado, por supuesto. Totalmente. Es un placer poder compartir este tiempo. Y sí, como Edgardo decía, cuando Dios habla a través de su palabra, alumbrándonos, exactamente, ¿verdad? Nos habla a nosotros también. No es, esto es nosotros que somos la luz le alumbramos a ustedes. No. El Señor es la luz y a través de la palabra de Dios viene la luz a nuestras vidas y a la vida de cada uno de los televidentes, ¿verdad? Totalmente. Y qué buena y qué importante es la palabra de Dios, ¿no? Porque digo, indudablemente si uno la puede o la logra poner en práctica, indudablemente que empieza a cambiar nuestro camino, ¿no? O nuestro caminar en este mundo, ¿no? Totalmente. Empezamos a caminar con un poco más de seguridad, por decirlo de una manera, porque sabemos que Jesús va al lado nuestro, porque Él lo prometió, y ahí nos daba esa seguridad plena de que lo que dice su palabra se cumple, es real. Exacto. Y es así. Vos sabés que este programa es Alumbrando la Ciudad, ¿verdad? Y el otro día yo venía de noche en la ruta, venía viajando de noche, y bueno, lo primero que miraba, digo, cómo alumbraban los focos de la camioneta adelante, digo, bueno, cómo uno camina en seguro cuando realmente va. Pero miraba a los alrededores y era todo oscuridad, era todo tiniebla. De repente por allá a lo lejos en el campo vi una lucecita de una casa. A lo lejos se veía una lucecita. Sí. Pero me acordaba lo que dice la palabra, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces digo, mirá qué bueno, cómo aquella casa, allá se ve que hay una casa porque hay una luz. ¿Verdad? Sí, la casa no la ibas a ver en la oscuridad. Ahí está, pero de la misma forma, sí, yo no sé qué cantidad de cosas hay, o sea, todo lo que hay a lo largo de la ruta, pero se vio esa casa por la luz. De la misma forma, cuando Dios trae luz a nuestra vida, a la situación que sea, ¿verdad? Cuando Dios nos revela a través de su luz, entonces nosotros, bueno, como viajaba yo en la ruta, podemos viajar seguro porque estamos mirando el camino, porque estamos realmente viendo por dónde vamos, ¿verdad? Totalmente. Yo me quedé un poco con la semana pasada, no sé, ¿te acordás vos lo que hablamos la semana pasada? Sí. ¿Ah? Está. Me acuerdo. me acuerdo. Hablamos de llorar, ¿te acordás? Sí. Y a mí me quedó como que tal vez nos quedó un detalle para tal vez por falta de tiempo, me pareció a mí, que nos quedó un detalle para hablar. Y yo lo tenía notado en ese momento, pero me parece que por falta de tiempo no lo obviamos, ¿no? Y yo recordaba cuando Jesús lloró, que vos lo comentaste bien, en la muerte de Lázaro. Sí. Y yo quería comentar algo que a mí me impacta de ese pasaje de la Biblia, ¿no? Y que Jesús lloró, y los motivos muchas veces pueden ser variados, pero Jesús no se quedó quieto. Jesús no se quedó en el llanto. Hay mucha gente que... No se quedó con el dolor y la amargura de que había muerto su amigo. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle un poco a la teleaudiencia, que está bien llorar, como decíamos la semana pasada, pero que no nos tenemos que quedar con el llanto, no nos tenemos que quedar con el dolor. O sea, si nosotros vamos a Dios, tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida, tiene que haber algo. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es ir hacia Dios. Totalmente. Con ese llanto, porque Dios empieza a transformar ahí la situación. ¿Qué fue lo que pasó en realidad en ese momento cuando Jesús lloró? Que Jesús no se quedó quieto y Jesús dio una orden de sacar la piedra y decirle a Lázaro que saliera. Claro. Y de hecho ahí cambió toda la situación, ¿no? Aquel llanto se transformó en alegría, en realidad, ¿no? Claro, totalmente. Entonces digo, ¿cómo a veces... porque a veces uno tal vez malinterpreta, ¿no? Que, qué bueno es llorar, sí, qué bueno, entonces hay que estar llorando. No. Hay que llorar por las cosas que nos pasan, por los momentos malos o dolorosos. No está mal el llorar. No está mal el llorar, claro. Pero no podemos quedarnos con eso. No. O sea, uno tiene que secarse las lágrimas tal vez y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Señor, ¿cómo yo puedo salir de esta situación? Y si nosotros miramos la situación, ahora que vos estás contando la historia, ese fue el orden. Llegó las hermanas y bueno, y los demás le dijeron, Lázaro está muerto. Fueron frente a la tumba. Jesús lloró. Después Jesús, como bien decís, da una orden. Quiten la piedra. ¿Verdad? Y qué bueno es entender esto. Uno puede, por una situación, llorar, dolerse, en fin, todo eso. Pero después tiene que hacer lo que uno humanamente puede hacer. Claro.
en este caso, ni Marta, ni María, ni los demás que estaban podían darle vida a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Totalmente. Está Pero bueno sí eso. podían quitar la piedra. Está bueno eso. Entonces Jesús le dice, bueno, quiten la piedra. Ahora cuando quitaron la piedra, ahí es cuando Jesús empieza a actuar. Cuando humanamente no podían hacer más, ellos quitaron la piedra, obedecieron a Cristo. Pero después, entonces ahí Jesús le da la orden a Lázaro que salga afuera. Está bueno Ahí eso. Está ocurre bueno. el milagro. De esa misma forma ocurren los milagros. Nosotros sí, hay situaciones que nos duelen enormemente, que podemos estar tristes, pero después, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer con esto? Claro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, yo puedo hacer hasta acá, pero no solucionamos las cosas. Bueno, entonces ahí es cuando dejo que Dios haga. Claro. Está bueno, no lo había pensado desde ese punto de vista, realmente sí, está bueno, sí. Yo lo había pensado más en el contexto general, Sí. pero está bien, vos lo puntualizaste más y está perfecto y realmente, viste, lo que hablábamos recién, ¿no? Como la palabra alumbra, ¿no? Exacto. Tal vez uno la lee muchas veces y no se da cuenta de detalles que son buenos, que están buenos y que están buenos para nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros decimos no hay que dejar todo en la mano de Dios. Todo que Dios haga todo, pero ahí en ese caso Jesús no hizo todo. Jesús no hizo Mandó todo, exacto. que sacaran la piedra. Lo que ellos podían Claro. hacer, que lo hicieran. Lo que nosotros podemos hacer en la situación dolorosa, tenemos que hacerlo. Está bien, está Y bueno. después dejar que Dios haga el milagro. En realidad no era el tema que íbamos a tocar, yo no iba a tocar este tema. Eso quedó de la Claro, semana pasada. a mí me quedó en la semana, ¿me entendés? Pendiente, como que nos habíamos obviado esa partecita y bueno, queríamos un poco aclararla porque sabemos que Dios siempre tiene el poder para cambiar cualquier situación. Totalmente. Él tiene el poder, aunque estemos pasando por la peor angustia, Él tiene el poder para cambiar, para transformar, siempre para bien, ¿no? Sí, O sea, totalmente. siempre para bien. Ya muchas veces permite situaciones dolorosas en nuestra vida, permite situaciones en que sí vamos a tener que llorar, pero no es un llanto para siempre. Pero la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Totalmente. Entonces sí, como vos decís, a veces permite situaciones dolorosas, pero bueno, si amamos a Dios, vamos a entender, después vamos a entender que en algo nos ayuda bien esa situación. Exactamente. Bueno, pero el tema que tenía hoy Otro tema, era dijera. otro tema. Vamos a dar vuelta a la página. Así. Bien ahí. Ahí va, ¿ves? Y yo ya hacía días que venía pensando en tocar el tema del pecado. ¿Tá? Bien. Bueno, hablar un poco del pecado, de qué es, cómo llegamos, cómo se da. Yo estuve buscando unas definiciones más que nada en el diccionario. Bien. ¿no? Busqué en dos ahí. En una dice pecado, definición. Dice pensamiento, palabra o acción. O sea, pensamiento de palabra y una acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o de los preceptos de esa misma religión. Bien. ¿Tá? Sí. O sea, esa es una de las definiciones. Después otra es transgresión consciente de un precepto religioso o cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta de lo que es debido. Me falta otra definición que la voy a dejar para después. Bien. Esto vendría a ser lo que nosotros sacamos del diccionario, Sí. ¿no? Tal vez una Bien. definición en lo que vemos en lo humano, vamos a decir, ¿no? Sí, es la definición de la palabra pecado. Exactamente. Así vendría a ser el pecado, ¿no? Algo Exacto. que se separa de Dios, que se separa de un precepto religioso o de una ordenanza Claro, ahí religiosa. Nosotros como cristianos, según la definición, el pecado, sea de pensamiento, de palabra o de de hecho, acción. aquellas cosas que nos apartan o nos separan de Dios o que están mal o están reñidas con lo que la palabra de Dios dice. Por eso lo tenía para el final. Pero no importa, está bien. Eso es lo que, sí. Claro, porque yo había leído primero lo humano, vamos a decir. Claro, es eso. Claro. Y después decía, transgresión consciente de un hecho religioso, de un precepto religioso. O sea, lo que humanamente nosotros vemos como pecado es que nosotros transgredimos una ordenanza religiosa. Siempre Ahí está. ponen a lo religioso primero. Claro. Eso es lo que pone el diccionario. Aunque hay una parte acá que dice, cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta lo que es debido. Ya ahí ya no es tanto lo religioso. No es solamente... claro, Sino que es lo que nosotros tenemos como conciencia, vendría a ser, ¿no? ahí está. O sea, pues nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque nadie nos diga.
Aunque no practiquemos ninguna religión, tenemos conciencia del bien y del mal. Exacto. Exactamente. Eso es lo que yo quería llegar un poco a eso, ¿viste? Que digo, está el pecado que lo toman por parte religiosa, vamos a decir, ¿no? Sí. Porque tal vez la Biblia lo dice, porque tal vez muchos religiosos lo han tomado, muchas congregaciones, iglesias. Claro, lo que pasa que, por lo que yo entiendo, sí, el pecado, a ver, siempre viene de la parte religiosa, porque si no, no sería la palabra pecado, sería falta. De repente, una falta a la ley. Claro. ¿Verdad? Una falta a la ley, una transgresión a la ley. Claro. En realidad el pecado es eso, es una transgresión a la ley de Dios. Sea en la religión que sea, a la ley o a los preceptos, a los mandamientos de esa religión, una falta a eso sería un pecado. Totalmente. ¿Verdad? Eso es un poco la definición de pecado. Claro. ¿Verdad? Claro, y ahí digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Vamos a darle a Rafe, que no está ahora con nosotros, pero él va a aparecer. Va a aparecer tocando unas canciones. Y volvemos, así ya le damos el cierre final a esto. Perfecto. ¿Sí? Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, seguimos después de esta hermosa canción, seguimos con este tema del pecado. Bueno, como veníamos diciendo al principio, dimos las definiciones de lo que los diccionarios en realidad dicen, y como bien decía Mario, según la Biblia dice que el pecado es una acción contraria a la ley de Dios, ¿no? Exacto. Limpio y sencillo, vamos a decir, ¿no? Y una cosa bien interesante es que a la gente no le gusta que se hable de pecado. Exactamente. Porque a nadie le gusta que se hable de la transgresión de la ley. ¿No? Totalmente. Entonces, digo, en general a la gente, y en la iglesia mismo, no gusta mucho cuando no se es habla de pecado. No es un tema muy... No es de los temas populares, más populares. No, habla de prosperidad, de sanidad, de libertad. Claro. Buenísimo, pero de pecado... lo que hablamos al principio, en la primer bloque, era que yo te decía que nosotros, aunque no sepamos la ley directamente de Dios, lo sabemos en nuestra conciencia. A ver, por la ley humana, vamos a hablar de lo que es la ley o el Código Civil. Dice que
El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella. Claro. De la misma forma, la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Totalmente. O sea que la ley humana Dios, claro. es la misma. Sí, Es la misma. Si yo no sabía que no se podía robar, por eso robé. No importa. ¿Robaste? Claro. Te van a condenar y te van a juzgar y te van a condenar por hurto. Claro, sí. ¿Verdad? Yo no sabía que eso era pecado, por eso. Bueno, pero por lo que la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento, también el pueblo pereció. Claro. Sí, porque nuestra conciencia no, nos dice realmente si eso está bien o está mal, ¿no? Exactamente, a eso iba a ir. ¿Qué pasa? Hay un tema que es conciencia, de lo que vos hablaste al principio, de que todos tenemos conciencia del bien y el mal. Totalmente. Y todos tenemos esa conciencia. Ahí mira ahora lo que uno está hablando, ¿no? O sea, lo que uno se imagina o piensa de las tribus, por ejemplo, sí. en África, en todos esos lugares que tal vez la palabra de Dios no ha llegado, ¿sí? ¿no? Y cómo ellos saben cuál es el bien y cuál es el mal. Exacto. Ellos saben cuál es el bien y cuál es el mal. Ellos incluso hasta saben que hay un ser superior, porque muchas veces adoran el sol, ¿no? O adoran las estrellas. Totalmente. Ellos saben que hay un ser superior. Totalmente. Aún sin saber la ley de Dios. Sin conocer la Biblia, sin haber leído nunca la Biblia. Entonces digo, yo me acuerdo que una de las partes que Santiago, mi hijo más chico, hizo misiones fue en las partes de los ribereños y algunas tribus del Amazonas. Y ellos decían, incluso ahora ellos trabajan, la iglesia de ellos en Belén trabaja con algunas tribus, algunas aldeas de ahí de la Amazonia. Y ellos decían que hay lugares que no tienen ni siquiera una lengua. O sea, no hablan portugués, no hablan... Sí, una lengua de ellos nomás. No hablan, idiomas conocidos. Son dialectos o idiomas de ellos, como vos decís. O idiomas de ellos. Y aún así, ellos tienen clarísima la conciencia del bien y el mal y de la necesidad de Dios. Totalmente. Ahora, claro, indudablemente que digo, eso no, una vez que llega el conocimiento de la palabra a nuestra vida, digo, indudablemente que ahí cambia la jugada, ¿no? Porque ahí digo... Pero una vez que llega el conocimiento, llega la libertad también. No, ni que hablar, eso es indudable. Pero digo, que cambia en que nosotros ahí tenemos que tomar la decisión de aceptar a Dios, o sea, aceptar al Dios verdadero, vamos a ponerlo así, ¿no? Aceptar al Dios verdadero. Aceptar a Cristo. O seguir con nuestros dioses o de nuestra forma, pensando que estamos llegando al Dios verdadero a nuestra forma, ¿no? Claro. Y no a través de Jesucristo, como dice la palabra. Sí, adorando a lo que sea, como Dios. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos llegar al pecado? ¿Cómo podemos decir, mira, cómo hay formas de llegar al pecado? ¿Cuáles serían las formas de nosotros llegar al pecado? A ver, hay muchas que son conocidas, pero hay muchas que no son conocidas. Hay muchas formas que uno no sabe que tal vez está pecando o que no... O que parece como que hay una confusión ahí, ¿viste? Como que sí, pero no, pero tal vez la sociedad muchas veces lo ha hecho tan, por ejemplo, por poner un caso, no sé, la marihuana. Sí. O el cigarro. Sí. Vamos a poner el cigarro porque fue lo que me tocó a mí. O sea, yo fumaba. Sí. Y vos vas a un kiosco y vas a trabajar. Tenés tu plata, vas a comprar el cigarro y te lo fumás. Es legal, y nadie te dice nada. Es legal, no tenés ningún problema. Totalmente. Pero, sin embargo, cuando yo conocí a Dios, cuando yo empecé a caminar con Dios, yo sabía que eso estaba mal. Nadie me lo dijo. Pero yo sabía que estaba. De hecho, en la palabra no dice directamente, no debes fumar. Porque hay algo que se llama convicción de pecado. Ahí está. Entonces, el Espíritu de Dios nos revela a nuestro espíritu acerca del bien y el mal y de lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. ¿Verdad? Si nosotros... ¿Cómo podemos llegar realmente a saber? Bueno, buscando en la Biblia, buscando en la palabra de Dios. Orando y preguntándole a Dios, Señor, pon convicción de pecado en mi vida. Entonces, Dios nos va a empezar a inquietar en eso. Claro. Y una vez que nos empiece a inquietar, Dios nos va a dirigir a la palabra de Dios. Totalmente. Porque la palabra de Dios es quien alumbra. A través de la Biblia nosotros podemos ser alumbrados. Y me podés decir así, pero en ningún lado dice que no debo fumar. Pero dice que en mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy perjudicando mi cuerpo, si yo estoy metiéndole humo, metiéndole cosas que sé que son dañinas para mi cuerpo, estoy atentando contra el templo del Espíritu Santo. Y yo voy a la iglesia. A mí no se me ocurriría
tomar, no sé, un balde de hollín y tirarlo así, desparramarlo dentro de la iglesia. Pero sí se me ocurre tragar el humo del cigarro para dentro del templo del Espíritu Santo. ¿Por qué al templo de Dios, la iglesia, que es un edificio físico que después voy y lo limpio y ya está? Sí. No lo hago porque se ve. Pero el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, sí lo hago. Que después no lo puedo sacar. Eso es un pecado, indudablemente. Eso en lo concreto que vos hacías mención, perfecto, porque está bien. Porque es una cosa que no dice directamente, como vos bien decís, no dice directamente, pero el espíritu. Y está permitido por la ley. Exacto. Por la ley humana, vamos a decir. Está permitido por la ley. Por lo menos acá en Uruguay está permitido, también en otros países. No está mal visto, es más. Por mucho tiempo se consideró, así que estaba bueno el fumar, porque el placer de fumar, porque te daba cierto estatus, digámoslo así, el fumar. Entre los jóvenes, entre las personas mayores, todo. Claro. Después te da las consecuencias de todo eso, ¿no? Porque yo he visto hoy personas ya entradas en edad que culpa de haber fumado, después no pueden ni siquiera ir a un quirófano a hacer una cirugía porque los pulmones están deshechos, no aguantarían una operación. Yo tengo un caso muy, pero muy claro, que es mi padre. Mi padre murió hace unos cuantos años de un efisema pulmonar, que se la declararon alrededor de los 40 años más o menos. Él tenía unos 40 años cuando le declararon ese efisema pulmonar, o un poco menos todavía creo, por causa del cigarro, claro, fumaba desde los 7 años. Sí. Por causa del cigarro. Y terminó con un tanque de oxígeno al lado sin poder caminar desde su sillón que estaba entre el baño y la cocina, sí, o sea, estaba... Sí. Era todo, digamos, un living, comedor, cocina, él tenía su sillón, que estaba contra la mesa y a 2 pasos del baño y a 3 pasos de la cama, pero terminó sin poder ir de un lado para otro y con un tanque de oxígeno permanentemente. ¿Por qué? Por causa del cigarro. Indudablemente que estamos puntualizando un pecado solo, ¿no? Estamos puntualizando algo, está. Que está bueno porque tiene sus pros y sus contras para mostrarle a la audiencia, ¿no? Pero indudablemente que hay pecados aún, como lo hemos hablado más de una vez cuando nos juntamos, que hay pecados que no lo conocemos, o sea, yo no sé tu pecado y vos no sabés el mío. Hay pecados internos que son... Hay varias cosas, hay pecados visibles y pecados invisibles. Totalmente. Eso es una de las cosas. Invisibles para nuestros ojos, no para los ojos de Dios. Totalmente. Indudablemente. Y hay pecados que son, digamos, tolerables o que se consideran socialmente tolerables, o bueno, no hay problema. Sí, no pasa nada. ¿Está? Y hay pecados que, ya todos nos escandalizamos y nos asombramos. ¿Verdad? No sé, por decirte, bueno, si yo mato a alguien, todo el mundo se va a escandalizar. ¿Porque cómo? O si robo, todo el mundo se va a escandalizar. Porque, claro, es imperdonable eso. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Pero de repente hay cosas que hay deslices, como dice la sociedad, ¿verdad? Que, pero eso no pasa nada. Porque... Entonces nos vamos un poco a nosotros poner categorías de pecados. Pero para Dios son todos iguales. Para Dios es desobediencia a todos. Totalmente. Para Dios es rebeldía y es desobediencia a todos, cualquiera. El que para nosotros podemos hacer la vista gorda o como decíamos antes, de repente una mentira blanca. Por eso la palabra dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exacto. ¿No? O sea, que quiere decir que ninguno de los que estamos en esta tierra, ni los que hemos pasado, ni los que van a pasar, van a estar libres de pecado. Ninguno, porque fuimos, según la palabra, somos pecadores por naturaleza. Por naturaleza, exactamente. Porque heredamos el pecado. Desde la época de Adán y Eva, nosotros heredamos el pecado. Digamos que en nuestro ADN, ¿verdad? Sí, ya está el pecado, claro. Está eso. Porque la palabra de Dios lo dice. Y para eso necesitamos un Salvador, indudablemente, para poder ser salvados de ese pecado, ¿no? Y bueno, y a eso iba, que como está en nuestra naturaleza, nosotros no podemos ir solos contra nuestra naturaleza. Claro. No podemos ir solos contra nuestra naturaleza. Pero porque Dios sabe que no podemos ir solos, fue que desde el principio, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios ya tenía la estrategia, ya nos dio la estrategia, comenzó a plantear toda esa estrategia de salvación. ¿Para qué? Para que por medio de Cristo nosotros podamos ser libres del pecado. Y esa es la reflexión que le dejamos hoy, que tal vez la semana que viene seguimos con esto del pecado, pero hoy que hay salida para el pecado. Totalmente. O sea, hay una salida
como vos bien dijiste en el primer bloque, hay libertad de ese pecado. Si nosotros aceptamos de Cristo, si nosotros le pedimos perdón a Cristo, si nosotros vamos delante de Dios, hay salida para ese pecado y eso se lo dejamos y vamos a seguir la semana que viene con este tema, si Dios quiere. Gracias, Mario. Gracias a la teleaudiencia. Se nos termina el tiempo. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Dios lo bendiga. Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Y por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no supiste detener al Rey de Gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no supiste detener al Rey de Gloria. Cristo que había muerto, resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no supiste detener al Rey de Gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no supiste detener al Rey de Gloria. Tu aguijón, donde sepulcro tu victoria, que no supiste detener al Rey de Gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no supiste detener al Rey de Gloria. Que no supiste detener al Rey de Gloria. Que no supiste detener al Rey de Gloria.